buenos días con todos, muy buenos días a todo el Perú. Son ya las 10 de la mañana y iniciamos con mucho entusiasmo un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí en TV Perú, la señal que une a todos los peruanos. Y como siempre y todos los días, con la grata compañía de la doctora Roxana Cáceres. Doctor, buenos días a todos nuestros amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuerpo Médico, como todas las mañanas, llevando la mejor información de salud, de cuidado y prevención. Y el día de hoy tenemos un programa muy importante, doctor. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Hoy tendremos, como lo habíamos anunciado, un programa muy especial dedicado a las infecciones urinarias. Esta patología que quizá la hemos escuchado todos porque casi el 40% de mujeres en algún momento de su vida han tenido una infección urinaria y un 10% de ellas sufre regularmente de infecciones o reinfecciones, van a ser el motivo, por supuesto, no es solamente un tema de mujeres, es un tema de niños, es un tema de adultos, es un tema de hombres, es un tema de todos. Y el enfoque que hoy día daremos en Cuerpo Médico es un enfoque multidisciplinario que estoy seguro hará un programa muy, pero muy entretenido. Efectivamente, y para desarrollar el tema del día de hoy día nos acompaña el biólogo Jorge Cabrera, que nos va a acercar más a esta medicina tradicional, dándonos a conocer múltiples plantas medicinales que en casa podemos comprar, así que todos atentos. Y por supuesto, siempre estamos atentos a sus llamadas telefónicas y por supuesto a través de las redes sociales. Y entonces no esperemos más. Vamos al corte y ya iniciamos un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí en TV Perú. Volvemos con Cuerpo Médico y ya tratando específicamente el tema de infecciones urinarias, que como lo anunciamos al principio del programa, es una de las infecciones más frecuentes que la padecen mujeres, hombres, niños, adultos. Y a lo largo de la historia de la prevalencia, curiosamente al inicio de la vida son más los hombrecitos los que tienen este problema por la fimosis o los temas genitales. Luego largamente son las mujeres en edad reproductiva las que tienen las famosas cistitis e infecciones recurrentes. Y luego cuando uno es mayor, el incremento de la próstata hace que los hombres nuevamente adopten cierta prevalencia con respecto a estas enfermedades. Por supuesto, sin dejar de desconocer el problema de las gestantes, que esto sucede muy comúnmente, o en la menopausia. O sea, a lo largo de la historia de la vida, las infecciones a la orina son una causa muy frecuente de molestias y, como lo decíamos, más del 11% de mujeres sufren regularmente de estas infecciones que son un dolor de cabeza. Entonces hoy día vamos a darle un enfoque multidisciplinario a esta dolencia que yo creo que es de mucho interés para todos los peruanos. Efectivamente, para toda la familia, doctor. En realidad yo sé que en sus casas tienen muchas dudas, así que ya saben que este programa va en vivo y que todas las líneas telefónicas están abiertas y nos pueden llamar al 019-0776, al 019-0777, al 619-0774 y por supuesto también nos pueden dejar sus mensajes a través de las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. El día de hoy queremos agradecer la visita del doctor Agustín Cabrera, ¿no? Él es médico urólogo del Hospital Arzobispo Loaiza, con el cual primero queremos agradecerle su gentil presencia y preguntarle acerca de cómo es que ustedes enfocan la infección urinaria desde el hospital y cuáles son las dolencias más frecuentes por las cuales las pacientes o los pacientes pues tienen infecciones urinarias. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como bien lo dijo, la infección urinaria es una enfermedad bastante común, bastante prevalente. Se habla de que probablemente sea la segunda infección a nivel mundial después de las infecciones respiratorias. En el hospital pues vemos bastantes pacientes con infecciones urinarias. Como es un hospital de referencia, vienen ya pacientes con tratamientos previos, vienen pacientes que quizás no han podido mejorar la infección o que recurren por algún motivo, entonces nosotros tratamos de buscar la causa básica de ese tipo de infección para dar la solución, digamos,
completa o tratar de evitar que vuelva. Doctor, y en cuanto a la resistencia de los antibióticos que se viene viendo ahora, ¿qué tan cierto es eso? Porque generalmente vamos a la farmacia y compramos lo que nos dicen o lo que la vecina nos dijo y creo que estamos creando un problema aquí. Sí, esa es una pregunta bastante importante y en realidad es lo que sucede. Lamentablemente en nuestra sociedad como tal, uno puede ir a la farmacia y le pueden prescribir un antibiótico, lo cual no sucede en otro tipo de realidades. Lamentablemente está sucediendo eso y esto está generando resistencia bacteriana. Vemos bastantes pacientes con resistencias, gérmenes como el Escherichia coli, que es el más frecuente, que de repente lo vamos a conversar más tarde en un momento, que está generando ya cepas resistentes. Ya no tenemos muchas armas para poder tratarlos. Entonces, es muy importante este tema y también creo que acá vamos a recalcar bastante al público que, bueno, la automedicación, en este caso con antibióticos, no debería darse, ¿no? Doctor Cabrera, un poco para enfocarnos en el tema, cuando hablamos de infección urinaria hablamos de bacterias que colonizan o inflaman el riñón, la vejiga, bueno, y las vías urinarias en general. Y existen infecciones urinarias altas, infecciones urinarias bajas, ¿no? Lo más frecuente es encontrar este término cistitis, que viene a ser la infección urinaria en el tracto inferior, o sea, cuando la vejiga se inflama, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que nos anuncian que uno tiene una infección urinaria? Bueno, lo más frecuentes son el dolor o ardor para miccionar, conocido como disuria, el hecho de miccionar más frecuentemente de lo normal, lo conocemos nosotros con el término de polaquiuria, el hecho de que la micción no es totalmente, digamos, comprobado esto, pero muchas veces la orina cambia de olor, cambia de coloración también, tiene a veces hasta un olor fétido. Los pacientes también pueden sufrir dolores pelvianos, dolores abdominales bajos y si es que la infección sube, como bien dijo el doctor, bueno, puede dar también dolores lumbares, dolores a nivel de la fosa renal, fiebre también en algunos pacientes que hacen una cistitis aguda o infecciones agudas, es una respuesta inflamatoria, malestar general, en algunos pacientes como los niños, por ejemplo, es un poco inespecífica, solamente se presenta con náuseas, vómitos, dolor abdominal, es decir, la falta de apetito. O sea, persona que tiene molestias para orinar, dolor, ardor, ir al baño con frecuencia, puede tener una infección urinaria. Una pregunta chiquita nomás antes de continuar con esta dinámica. ¿Qué hacer una persona que realmente tiene un problema y nos está escuchando allá en Yurimaguas o en Tarapoto? ¿Qué cosa hacer en una persona que tiene síntomas? ¿A dónde debe acudir? ¿Cuáles son los primeros pasos? Lo ideal siempre es tratar de tomar un estudio previo que nosotros hacemos el estudio de urocultivo. Es lo ideal, tratar de buscar un germen patológico que nos esté causando este problema. Si bien es cierto, hay algunas guías que nos dicen que se puede tratar a una paciente directamente con signos de cistitis si es que es la primera vez de pronto, pero en su mayoría ya no lo es así, ¿no? Entonces, lo que hacemos o lo que tratamos de hacer siempre es pedir primero un estudio bacteriológico y luego iniciar ya un tratamiento. Si es que tenemos alta sospecha, podemos iniciar un tratamiento empírico para, una vez que salga el resultado del examen, ver si es que realmente hay algún germen, qué tipo de germen es y qué tipo de fármacos poder ofrecerle, ¿no? Importante lo que nos está diciendo con los exámenes. Y justo tenemos preguntas del Facebook. Vamos a leerla, doctor. Tengo 45 años y estoy por empezar con la menopausia. Tengo mucho ardor al orinar y acá está, al miccionar. Y esto puede ser una infección urinaria. Es por empezar la menopausia, doctor, ¿qué nos dice? Sí podría ser una infección urinaria. Uno de los factores de riesgo para infecciones urinarias es justamente la menopausia, ¿no? Lo que sucede es que las hormonas disminuyen, probablemente genera una atrofia vaginal. Esto hace que las bacterias puedan colonizar más rápidamente la vía urinaria. Hay que tener en cuenta que en las mujeres la frecuencia de infección urinaria, como lo decía el doctor, es más frecuente y esto se debe a un tema anatómico. La uretra en mujeres es más corta, la parte anal con la parte urinaria está cerca, el perineo es corto, entonces esto hace que pueda proliferar más rápidamente. Si el paciente o las personas está entrando a la menopausia o de repente ya es posmenopáusica, tiene más riesgo aún. Entonces, ¿qué es lo que yo sugeriría en este caso? Acudir a una evaluación, porque no solamente, y esto es un punto importante que quería comentar, que no todo ardor para orinar, no toda molestia urinaria es una infección. Hay muchas patologías crónicas, cistitis crónicas, vejigas hiperactivas, dolores pelvianos, dolores vesicales, que pueden simular una infección urinaria.
Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que el paciente va, le dan un antibiótico y no mejora porque a veces no es una infección. Claro, Entonces, es lo que otra enfermedad yo que se parece recomendaría, mucho. sí, Yo creo que es muy importante, doctora Rosana, enfocar el tema de la menopausia como un tema en el cual podrían existir infecciones urinarias por el cambio de las condiciones hormonales y del microbioma, porque también. se cambia toda la flora bacteriana, que a veces hay que tener una visión preventiva para que esas infecciones, sobre todo en mujeres que jamás tuvieron una infección urinaria en su vida, de pronto comienzan a presentarla y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces necesitamos una visión siempre preventiva para ver qué se puede hacer, ¿no? Y justo nos están llamando, tenemos una llamada. Yanere de Ayacucho, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Hola doctora, buenos días. Mi pregunta es, doctora, es que yo he dado luz hace 5 meses de mi bebita y me dijo que tengo un prolapso de la vejiga ligero y aparte que yo tengo, desde ese día que he dado luz estoy orinando bastante, señorita, casi 6 litros de orina al día y quisiera saber a qué se debe eso y de repente también porque yo tuve un desgarro de 3er grado. Por eso de repente, señorita, quisiera que me ayuden en esa parte, señorita. Sí, no te preocupes, ahora vamos a resolver tu pregunta, doctor. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, los prolapsos o las distopias genitales también pueden ser un factor condicionante o predisponente o factor de riesgo para infección urinaria. Podría ser en este caso que sí esté sufriendo no solo la infección, sino probablemente también una inflamación crónica a nivel vesical. Normalmente cuando hay una distopia, un prolapso, ya esto generalmente lo evaluamos junto con el ginecólogo, pero que sí es necesario tratar quirúrgicamente es lo recomendable, porque esto también a la larga puede evitar la nueva formación de infecciones o que continúe el paciente haciendo infecciones urinarias. Si bien es cierto, a veces es difícil, lo que hacemos, por ejemplo, en muchos casos es brindar el tratamiento hasta que hagamos la corrección quirúrgica, porque luego con eso el paciente mejora, tiende a mejorar. Este es un tema, doctora Rosana, que yo creo que es importante que quienes nos escuchan lo tengan claro, ¿no? Porque a veces la gente no entiende el término las distopias, pero estos prolapsos suceden mucho en la menopausia, suceden mucho en las mujeres mayores y generan obstrucciones urinarias. Y esto condiciona infección, ¿no? Entonces, Exacto. Por ahí creo que es súper importante lo que ha dicho el doctor, que hay que tratar mientras que se corrige el defecto quirúrgico que lo tiene que hacer un cirujano. Ir a sus controles. Tenemos otra llamada, doctor. Tenemos a Lauro de Villa El Salvador. Gracias, doctor. Mi consulta es lo siguiente. Yo tengo, según dice que orino yo cada rato, y me dice que tengo próstata, pero ¿sabe qué? Como yo pertenezco al hospital de emergencia y le he sacado referencia, hasta ahora no me están pidiendo buscar más de un año. Entonces, sí, solamente a través de puro alcalino, y traté de cuidar, y ahora ya no tengo, ese orina, incluso en la noche me levantaba, pero ahora ya no, lo he controlado y lo tengo pura fruta. Doctor, que nos comenta, un paciente hombre, también infecciones urinarias. Mire, en pacientes varones, jóvenes sobre todo, es rara la infección urinaria, pero en pacientes que ya a partir de los 45 o 50 años que la próstata va creciendo, aquí sí pueden darse infecciones urinarias. Lo que sucede es que la próstata causa, o el crecimiento prostático puede generar una obstrucción a la salida, al flujo de salida de la orina. Esto hace que en algunos pacientes no evacúen del todo. El hecho de que, por decir así, la orina esté guardada o se retenga en la orina puede generar más infecciones. No siempre las tienen, ojo, y a veces los síntomas no son por infección, puede ser síntomas por crecimientos prostáticos o por prostatitis, que son inflamatorias, son un proceso inflamatorio de la próstata, no siempre son infecciosos. Yo recomendaría igual evaluarlo, hacerle un chequeo, algunos estudios previamente. Bueno, el tema de las medidas higiénico-dietéticas que siempre recomendamos y que creo que lo vamos a conversar también, son importantes. En este caso, el tema de la ingesta de líquido, adecuada ingesta de líquido, evitar algunos irritantes que se pueden consumir y bueno, como ya había repetido, una evaluación para poder descartar una infección. Muy bien, doctor Cabrera. Estamos en un enlace realmente pero muy interesante. Paola está en el Centro Educativo Pedro Labarte, acá en La Victoria, donde Cuerpo Médico, conjuntamente con la DIRIS Lima Centro, están iniciando para mí un tema realmente histórico. Ustedes saben que el VPH es un causal de cáncer de cuello uterino que lamentablemente, como hemos estado aquí en Cuerpo Médico, viendo que es un tema perfectamente previsible,
manejable, sujeto a control y a las vacunas. Pero sucedía de que las vacunas estaban enfocadas de manera gratuita solamente en las mujercitas. Hoy tenemos la buena noticia que el Ministerio ha comenzado también a vacunar a los niños. Y hoy se están vacunando los primeros niños gratuitamente con este convenio que hay con la Diris Lima Centro y por supuesto con Cuerpo Médico que está presente con Paola allá en el Pedro Labarte. Buenos días, Paola. Hola Paola, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás, Roxana? Buenos días. Así es, estamos presentes. A ritmo de batucada ha iniciado esta campaña de vacunación en el Colegio Pedro Labarte, efectivamente aquí en La Victoria, contra el virus, el papiloma humano. A ver, el virus del papiloma humano está compuesto por numerosos virus. 2 de ellos son los causantes del cáncer de cuello uterino en las mujeres. Y esta vacuna es eficaz frente a estos 2 tipos de virus. Pero sí, hoy es un día histórico porque se está aplicando la vacuna tanto a niñas como a niños del 5º grado de este colegio. La licenciada María Elena Martínez, directora ejecutiva de inmunizaciones del Ministerio de Salud, bienvenida a Cuerpo Médico, muchísimas gracias. Ha sido todo un éxito este inicio. Yo sé que más adelante van a estar en otro colegio. Para comenzar, es importante recalcar que la vacuna del virus de papiloma humano está dentro del esquema de vacunación. Así es, efectivamente, por primera vez el Ministerio de Salud incluye a los niños y está dentro del esquema nacional de vacunación. Es una sola dosis que reciben las niñas y los niños que están en el 5º grado de primaria y en todos los colegios, tanto privados como públicos, y la meta es vacunar a 790,000 niños a nivel nacional. María Elena, y también es una novedad lo de la única dosis, porque anteriormente se aplicaban 2. Sí. Queremos decirle que a través de los estudios y las investigaciones y recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, se ha logrado de que con una sola dosis alcanza la eficacia y la protección. Por esa razón es que el Ministerio de Salud también, dentro de su esquema, precisa colocar solo una dosis a los niños y a las niñas de todo nuestro territorio peruano. Así es, y en este caso enfocados en las alumnas y en los alumnos de 5º de primaria. Así es. Ustedes están entregando estos folletos a los padres de familia, un folleto que contiene toda la información necesaria sobre la importancia de la vacuna contra este virus. Efectivamente, estamos entregando estos folletos, pero además esta actividad es de manera articulada con la familia de educación y la familia de salud. Unimos 2 sectores grandes importantes para poder acercar la vacunación como una forma preventiva en la salud y la vida de nuestros niños. María Elena, y los padres de familia tienen que firmar un consentimiento para que los niños posteriormente sean inmunizados. Así es, yo quiero decirle a los padres de familia que deben firmarnos el consentimiento para poder vacunarlos acá en las escuelas, ya que los chicos están con los docentes, con los directores, y vamos a proceder las brigadas a visitar a los colegios privados y públicos de todo el país. El día de hoy han estado desde muy temprano en el colegio Pedro Labarte, pero se van a ir a San Juan del Lurigancho, me parece. Así es, efectivamente estamos caminando las brigadas. Hoy acá en La Victoria tenemos la meta de vacunar a 200 niños. Posterior nos vamos a San Juan del Lurigancho y así en todos los distritos tenemos que llegar a nuestros más de 1.800 distritos de todo el territorio peruano. A ver, para toda la audiencia, María Elena, ¿cuál es el próximo colegio? Me comenta San Juan del Lurigancho, pero el nombre de la institución educativa para que los padres que están atentos al programa puedan dar la autorización para que sus hijos se vacunen. Así es, efectivamente, los colegios de Miguel Grau en San Juan del Lurigancho, también estamos con los colegios en Mangomarca, el colegio 122, y así estamos caminando por cada uno de los colegios para poder acercar la vacunación en todo Lima Metropolitana, en el Callao y en todas las regiones de nuestro país. Como debe de ser. Después de colocarse la vacuna, ¿los pequeños tienen alguna molestia, dolor de brazo, fiebre? Sí, eso hay que decirle a los padres de familia que no se vayan a asustar. Hoy, después de una vacunación, queda un dolor en la zona de aplicación. En algunos niños les genera un poco de sueño, un malestar durante unas 12 o 14 horas. Colocarle un antipirético, un analgésico, que lo recomiendan también los profesionales que están vacunando, y posterior a esas horas el niño queda completamente recuperado. Perfecto, María Elena, de verdad que ha sido toda una fiesta el inicio de esta vacunación.
Vemos ahí, ¿no?, los chicos que están animando la batucada, la música, han estado bailando y eso también los anima a vacunarse y a que no le tengan miedo. Así es, efectivamente, la vacunación es una fiesta y después de muchos años sabemos de que las vacunas son muy seguras, son eficaces, son de calidad, son gratuitas y sobre todo salvan millones de vidas. Eso es lo más importante, salvar millones de vidas y la prevención. La prevención como aquí, una forma importante de la salud pública en nuestro país a través de la vacunación. Muchísimas gracias, María Elena. Y bueno, Roxana, doctor Tejada, este es el panorama que se vive en este momento en el Colegio Pedro Labarte, aquí en la Victoria. Como ven, están los niños haciendo su colita para que uno a uno sean inmunizados. Como les comentaba, esta campaña ha comenzado desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, y ya han vacunado a bastantes alumnas y alumnos. Por supuesto, en un entorno bastante festivo para que ellos también lo hagan pues con la mejor actitud. Como ya nos ha comentado María Elena, atención papitos, que después de la vacuna hay algunos efectos secundarios que hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces tenemos más cuerpo médico, más preguntas también en el estudio, doctores. Es una gran fiesta, en realidad. Felicitaciones. Yo realmente me quedo muy feliz y contento de ver esta campaña que está llevando de la mano del cuerpo médico con la Diris Lima Centro en el Colegio Labarte, porque es una gran noticia y era una deuda con la salud pública. Se vacunaban solamente gratuitamente en las niñas, pero la mitad del problema eran los hombres, porque esto es derivado luego de la vida sexual no protegida, y con esto estamos dando un gran impacto a evitar el cáncer de cuello uterino, que desafortunadamente en el país, como lo vimos en el programa del viernes pasado, es algo que es perfectamente previsible y que realmente termina siendo un cáncer avanzado en el 75% de casos, con una tasa muy alta de mortalidad para nuestro país. Así que hoy estamos evitando muchas muertes en el país y con vacunación de carácter gratuita. Así que nos sentimos realmente muy contentos y muy felices con esta campaña de vacunación, Paola. Efectivamente, y felicitar a los papás y sobre todo a los niños, que los he visto valientes, haciendo su cola ordenadamente para recibir esta vacunación. Recuerda que la vacuna es una manera sencilla de poder evitar tantas enfermedades y salvar vidas, como dice el doctor, de cáncer de cuello uterino. Y para seguir hablando de este tema tan importante de infecciones urinarias, tenemos con nosotros a nuestro biólogo Jorge Cabrera, que nos va a indicar sobre las plantas medicinales y cómo podemos tratarlas en este bloque de medicina tradicional. ¿Cómo está, Roxana? Un gusto y un saludo a todos los televidentes de Cuerpo Médico. Estamos aquí para poder brindar algunas recomendaciones a la población en general, población que hace uso de las plantas medicinales en nuestro país, ya sea estando en lugares muy alejados de nuestro territorio nacional, como también aquí en la ciudad. Así que vamos a hablar un poquito acerca de las plantas. Hemos hecho algunas búsquedas interesantes para poder, sobre todo, también brindar algunas herramientas al personal de salud, a los médicos, que de repente quisieran ampliar su repertorio terapéutico en este tema. Se puede investigar, se puede buscar información importante y en base a eso, en base a esas búsquedas es que hemos encontrado, por ejemplo, algunas plantas muy interesantes, Roxana, doctor Alberto, que nos pueden ayudar en este tema, son coadyuvantes, y vamos a empezar a hablar por una que está aquí. Miren esta frutita tan interesante de color azul, es un blueberry. Nosotros hemos podido encontrar información académica interesante acerca del cranberry, que es el fruto rojo, ¿verdad? Pero estamos hablando del género Vaccinium, es el género de los arándanos, y aquí en nuestro país este arándano azul, es Vaccinium corymbosum, es muy comercializado. Así que aquí tenemos una muy buena alternativa por la presencia de polifenoles que van a ayudar precisamente a que las bacterias que causan las infecciones en el tracto urinario pues no se puedan, digamos, endosar en el epitelio, y de esta manera evitar o ayudar a que estas bacterias puedan ser eliminadas. También podemos tener aquí otra planta muy interesante, aunque de repente usted no la pueda reconocer porque no está todo el fruto, pero este es el pelo del choclo. Es
el choclo y el pelo específicamente es otra de las plantas con evidencia académica. Podemos encontrar también mucha información en la web acerca del pelo de choclo y cómo este nos puede ayudar. Además, por supuesto que es diurético y nos va a ayudar a eliminar líquidos, cómo nos puede ayudar con este tema de las infecciones urinarias. Y por aquí también tenemos otra planta muy interesante, usted la va a reconocer, porque es parte de una bebida tradicional. Cuando, imagínense que le decimos, hay un preparado que usted podría tomar sobre todo para ayudar a la diuresis, a la eliminación de líquidos, porque lo que los médicos nos van a recomendar, una de las cosas que nos recomiendan es, tenemos que beber agua. Y una de las plantas que nos ayudan a eliminar líquidos, por ejemplo, es la cola de caballo. Fíjese, acá la tenemos seca y acá la tenemos en color verde, pertenece al género Equisetum. Y como hemos mencionado, forma parte de una bebida tradicional muy famosa que se llama el emoliente. Aquí tenemos un vasito de emoliente, es un preparado donde ingresan muchísimas hierbas, pero su base son plantas justamente que nos ayudan a eliminar líquidos, como la cebada y como es la cola de caballo. Recuerde usted que cuando usted vaya al mercado, usted tiene que también, no deje de ir al médico. Algunas personas tratan de automedicarse o buscar alternativas por su propia cuenta. No olvide que el médico está para poderle aconsejar. Cuando usted vaya al mercado va a encontrar unas plantas interesantes también como el matico de la sierra, el matico de la selva, la manzanilla, plantas con efecto antiinflamatorio que también van a ser muy útiles para recuperar la salud en este tema de las infecciones urinarias. Roxana, doctor Alberto. Dígame. ¿Qué hay del achote? ¿Qué hay de la uña de gato como componentes antiinflamatorios en la vía urinaria? Doctor Alberto, el achote, llamado Vixa orellana, es una planta con estudios académicos justamente con propiedades antiinflamatorias. Y también es muy recomendable, por ejemplo, el uso de las hojas a manera de infusión. Entonces, nosotros podemos recomendar a los profesionales de la salud que hagan búsquedas, ¿no?, con este nombre del achote, porque es una planta nativa del Perú y sobre todo con muchas propiedades benéficas para este tema. Y la otra que usted menciona es la uña de gato. La uña de gato está cumpliendo ya cerca de 12 o 13 años, doctor Tejada, incluida en la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos. Imagínense, países desarrollados ya tienen nuestras plantas insertadas en su sistema de salud herbolario. Entonces, es una planta, por supuesto, fabulosa porque es antiinflamatoria, como usted bien lo ha dicho, y también ayuda a fortalecer el sistema inmune, ¿no? En este caso, hay que hervir la corteza de la uña de gato por 15 minutos. No es tan sencillo, doctor Alberto, como, por ejemplo, pulverizar la corteza. Eso no nos va a hacer ningún efecto. Hay que hervirla por 15 minutos aproximadamente para poderla tomar. Es un líquido de color rojo. Doctor Cabrera, una preguntita más, aprovechando que usted está con el Blueberry ahí al frente. La pregunta es, ¿de qué manera práctica debe consumirse esto y en qué cantidades? Porque acá no tenemos Cranberry, como usted dijo, pero tenemos este Blueberry, que es muy común en nuestros mercados y de gran utilidad para prevenir infecciones urinarias y cubrir a la vejiga de un manto de protección ante el Escherichia coli. Pero, ¿qué cantidad debería de consumir de estos Blueberries que usted nos ha comentado? Doctor Alberto, recomienda la información, por ejemplo, que este Blueberry lo podríamos consumir mañana, tarde y noche. Es decir, podríamos nosotros con esta cantidad, con este tazón, hacer un jugo, por ejemplo, y ese jugo poderlo dosificar, una dosis para la mañana, otra para la tarde y otra por la noche. El tema está en que para algunos el Blueberry podría ser un poco ácido, ¿no? Lo podríamos endulzar con un poco de miel de abeja. No hay que abusar del azúcar porque me imagino que los profesionales médicos también nos van a seguramente hablar acerca de algunas contraindicaciones en el caso de las infecciones urinarias. Pero yo también lo podría tener, doctor, en mi mesa y comerlo como una fruta. Exacto. Nosotros no vamos jamás a recomendar a la gente que no coma fruta. Así que, doctor Alberto, de manera muy espontánea podemos comerlo. O sea, de manera regular estar comiendo este Blueberry que es súper bueno, súper rico también, ¿no? Y imagínese, doctor Alberto, ¿qué hacen las personas con el pelo de choclo? Esto es fantástico, ¿no? Porque eso, justo te iba a preguntar. Yo primera vez que escucho, a ver cómo lo podemos utilizar, ese pelo de choclo, primera vez. Este pelo de choclo se hierve, doctora Roxana. ¿Cuánto, más o menos? Es muy sencillo hervirlo, por ejemplo, de 5 minutos, hacer un hervido de 5 minutos y luego proceder a tomar el agua. Ay, qué bueno. Existen estudios académicos ya, hemos hecho una revisión en revistas
que hablan, por ejemplo, de la presencia de proantocianidinas, disculpe el trabalenguas, pero que son unos metabolitos, son polifenoles que están presentes, por ejemplo, en este pelo de choclo. Y como bien dijo el doctor Alberto, ayudan a generar una mucosa que impide que la E. coli pueda juntarse, ¿no es cierto?, y producir el daño. Entonces, mire, nosotros tenemos alternativas muy interesantes en nuestra flora medicinal. Y fácil de conseguir, ¿no es Sí, cierto? claro, ¿no? Todos Y en casa. tenemos una llamada de Leimi de San Martín que nos está llamando por interna. Buenos días. Si quisiera hacer una pregunta. Tengo mi papá de 88 años. Hace 2 días el doctor le dijo que tenía una infección. Entonces, pero nosotros le tuvimos que traer a mi casa, ¿no? Porque estábamos queriendo atenderlo ambulatoriamente, es decir, sacar ya una cita. Ya tiene una cita, pero ya están pasando 3 días y acá, por ejemplo, tengo un medicamento que le iban a inyectar esa vez, pero no le llegaron a inyectar. Se llama Ceftriaxona. Sí, sí, doctor. Entonces, lo veo, como estaba escuchando el programa, le veo con un poco de malestar, no sé si será por la infección, porque mi papá hace, digamos, ya prácticamente va a pasar un mes que tuvo una operación de cadera, se había caído. Entonces ha estado tomando medicinas para el dolor, todo eso. Y, sí, ¿Tu papá qué edad tiene, chiquito nomás? Mi papá tiene 88 años. 88 años. Doctor Sí. Cabrera, cuéntenos, a ver, ¿cómo le podemos orientar a nuestra oyente que nos llama de San Martín, paciente mayor, con fractura de cadera, con aparentemente sintomatología urinaria? Sí, creo que, bueno, según lo que comenta, ya tenía algunos estudios, entonces le han indicado antibiótico-terapia, yo creo que podría iniciarla. O sea, asumo que le han indicado en el hospital. Se inicia la antibiótico-terapia y después, bueno, durante estos días hacerle un control, verificar si es que ya se ha resuelto la infección mediante síntomas y quizás algunos estudios adicionales. Si es que la infección es persistente o si los síntomas empeoran o, digamos, deterioran bastante la salud, entonces, bueno, acudir por la emergencia lo más pronto. Fantástico, sí, porque la ceftriaxona es un antibiótico importante para hacer eso, ¿no? Definitivamente. Y tenemos otras llamadas, tenemos varias llamadas. Perfecto. Tenemos a Rosario. Buenos días, Rosario, de ICA. Bienvenida. Aló, buenos días. Quería hacer una consulta. Mire, mi papá tiene 88 años, él es diabético, es dependiente de la insulina y últimamente le está dando muchas infecciones a las vías urinarias. Y me he dado cuenta que cada vez que le da infección, su azúcar se le sube mucho, hasta 300, 350. Y ya se hizo el tratamiento para la infección de los riñones, le salió que ya no tiene, pero se le sigue subiendo el azúcar. Entonces, quería saber si hay algún método o la infección puede tenerla porque él no lo siente. No siente que tiene infección, no le da fiebre, no tiene dolor al orinar, entonces eso es lo que a mí me preocupa. Él tiene 80 años. Doctor, un paciente mayor, ¿qué nos puede aconsejar? Ahí hay que buscar una posible causa. Podría ser un problema prostático, o sea, que nos esté generando este tipo de infecciones urinarias. De hecho, la diabetes es uno de los factores principales para las infecciones urinarias complicadas o incluso infecciones renales. Hemos visto en el hospital, vemos pacientes con abscesos renales, es decir, el riñón con pus, porque la diabetes no está bien controlada. Entonces, aquí hay varias cosas. Uno, controlar la diabetes, la dieta, medidas preventivas, como ya habíamos comentado, coadyuvantes. Podríamos, si es que los pacientes tienen infecciones recurrentes, podríamos incluso a veces dar antibióticos con ciclos un poquito más largos, preventivos, se llama un antibiótico profilaxis. Sin duda, la diabetes es un factor de riesgo, como es el sobrepeso, como lo es la menopausia, como lo hemos visto en el programa. Pero está súper interesante el diálogo, pero volvemos después de una pausa con Cuerpo Médico aquí en TV Perú. ¿Sabías que a partir de este año los niños estaremos protegidos contra el virus del papiloma humano? Sí, todos los niños que cursan el quinto de primaria de todas las instituciones educativas podrán aplicarse la dosis única contra el VPH. Papitos y mamitas,
estas, las vacunas contra el VPH para niños y niñas nos protegen contra posibles enfermedades en el futuro. Y recuerden, es importante que firmen el consentimiento informado para que sus hijos o hijas puedan ser vacunados contra el virus del papiloma humano. Y no lo olviden, las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas. Bueno, y volvemos con Cuerpo Médico en un programa realmente muy dinámico, con muchísimas preguntas de nuestro público en todo el país y eso nos alegra muchísimo. Y bueno, antes de continuar con el doctor Cabrera, queremos despedir al doctor Cabrera, a Jorge, un biólogo reputado del Instituto Nacional de Salud, con quien tendremos esta y muchas otras reuniones más para hablar de la medicina tradicional y del enorme impacto que tiene en la salud. Nosotros usamos realmente esto y lo usa el Perú profundo, así que nuestra gratitud, doctor Cabrera. Muy buenos días y gracias por su colaboración con Cuerpo Médico. Muchísimas gracias, doctor Cabrera. Siempre tan importante las plantas medicinales. Sin duda. No, y aparte que las usamos, doctora. Yo en urología, igual que el doctor Cabrera, hoy día han venido los Cabrera todos juntos al programa. De hecho, se usa, ¿no? Se usa el achote, se usa la uña de gato, las semillas de girasol, de calabaza, de linaza. Y es tan fácil de conseguir. Ácidos grasos poliinsaturados que finalmente colaboran con un proceso inflamatorio que se da con los años y que de pronto todavía conocemos muy poco de la medicina tradicional y yo creo que el Perú es rico en esa tradición y tiene mucho que enseñar y tenemos mucho que aprender también, porque de eso se hace ciencia, por eso que el doctor Cabrera hablaba de esos nombres raros que le decía, wow, ¿cómo sabe cómo se llama eso? No importa, pero lo importa es que sirve y que ahora tenemos un compuesto académico y para eso estamos hablando aquí con el doctor Cabrera, profesional, urólogo del Hospital Loaiza y con quien estamos conversando acerca de las infecciones urinarias que ya sabemos son muy prevalentes en hombres, en mujeres, en la menopausia, en la diabetes, en muchos momentos de nuestra vida. Y yo quería un poco comentar en ese sentido práctico porque este programa pretende llegar y llevar un mensaje de salud a todos los peruanos. Decirle a aquella persona que está en una parte alejada de nuestro país, ¿qué hacer? Un momento hablabas, por ejemplo, de sacarse un examen de orina antes de comenzar un tratamiento antibiótico, de no automedicarse, que eso me parece importante. Y la pregunta es, ¿cuándo uno ya debe establecer, ya en una segunda parte, exámenes más importantes, ¿no? Porque de pronto, como tú decías, a lo mejor una sintomatología no es una infección, pero si esto ya es persistente, debe haber una infección, debe haber un examen de orina. Pero ¿cuándo ampliar esa información? ¿Cuándo sospechar que hay algún factor que yo creo que está condicionando esa infección urinaria y requiere de un profesional en la especialidad? Habitualmente, gracias por la pregunta, bueno, habitualmente cuando ya los pacientes hacen recurrencia, nosotros hablamos de recurrencia a los pacientes que tienen 3 infecciones en un año o 2 infecciones en 6 meses. Eso es, digamos, estos pacientes generalmente requieren un estudio adicional, ¿no? Un estudio de la vía urinaria, buscar malformaciones de pronto, porque también existen malformaciones en la vía urinaria que condicionan infecciones, buscar enfermedades subyacentes, diabetes a la cabeza, etc. Pacientes que se les da tratamiento pero no mejoran, al contrario, van empeorando, entonces es un poco raro, ¿no? Buscar alguna posible causa, a veces son los cálculos urinarios también, que a veces no sabemos y los tiene el paciente y entonces mientras no demos tratamiento al factor de base o a la enfermedad de base que está produciendo estas infecciones, probablemente nuestros pacientes no van a mejorar o van a recurrir en las infecciones. O sea, se hacen ecografías, radiografías y ya se amplía la información. Y un poco antes de ya ir al tema de las redes, porque tenemos ya pendientes preguntas también, yo quería enfocarme un poquito en ese rol preventivo de las infecciones también, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos una de las preguntas a la menopausia. La menopausia cambia el microclima, cambia el microbioma y hay que actuar también preventivamente con prevención, con lactobacilos. ¿Usan ustedes lactobacilos para las infecciones urinarias en mujeres menopáusicas? Sí usamos lactobacilos. También usamos estrógenos tópicos, por ejemplo. ¿Vacunación, por ejemplo? No mucho. No mucho en el hospital. Sí. Pero van con lactobacilos, o sea, que son óvulos que se colocan para
poco proteger a la mujer de probables infecciones o reinfecciones. Así es, también, bueno, estrógenos tópicos siempre y cuando no estén contraindicados, pero también lo podemos utilizar. Mejoran también el trofismo de la vagina y eso ayuda también para disminuir los factores de riesgo. Doctor, y tenemos más preguntas de Facebook, vamos a leer. A ver, ¿cuál es la pregunta que tenemos para el doctor? De Instagram, soy diabético hace 10 años y suelo misionar frecuentemente. Desde hace un tiempo vengo sintiendo molestias en la parte baja del riñón. ¿Eso puede ser producto de una infección urinaria? Doctor, ¿qué nos comenta? Como ya habíamos conversado, sí, puede ser un factor. La diabetes es uno de los principales factores de riesgo para infecciones en hombres y en mujeres. Yo recomendaría que sea evaluado, hacerle, como es diabético, quizás unos estudios un poquito más profundos, descartar un proceso como cálculos, algún proceso, una malformación o algo que esté produciéndole o desencadenándole una posible infección. Entonces, todos los pacientes diabéticos y también, como hemos visto, las mujeres menopáusicas, deberíamos tener un chequeo preventivo con la especialidad, ¿cierto? Sí, tienen más riesgo, ¿no? Como tienen más riesgo, sí, prevenir, darle medidas, hábitos, que esto también, bueno, es un punto bastante importante, el hecho de no aguantarse la micción, de tomar bastante líquido, como lo habían comentado. En mujeres después de las relaciones siempre miccionar, por ejemplo, tener bastante cuidado con el estreñimiento, todas estas medidas que son simples, pero pueden... Tenemos una llamada de Luis de Ica, sí, que también nos llama por ese motivo. Cuéntanos, Luis. Buenos días. ¿Aló? Sí, Luis, adelante. Te escuchamos. Bueno, mi consulta, yo tengo un dolor en la parte de la vejiga y me duele todo hasta la parte de atrás. Y en la parte baja de los testículos también me duele. Me han dado tratamiento, tamsulosina, ciprofloxacino, pero la pastilla no funciona y me levanto en las noches a cada momento a misionar. Luis, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 34. 34 años. Muchas gracias, Luis. Muy amable. Doctor, yo creo que a propósito de la pregunta anterior también, ¿no? La diabetes y la próstata, ¿no? Porque las dos van con incremento de volumen para orinar y frecuencia para orinar. Hay que ver que las dos pueden estar en paralelo, ocasionando infecciones urinarias. Sí. En este caso, va una sintomatología de un hombre joven, ya probablemente no diabético, pero que tiene molestias en el piso pélvico y molestias para orinar. Mire, la verdad es que aquí entran a tallar tipos de patologías como por ejemplo prostatitis, dolor pélvico crónico, ¿no? Que son enfermedades más inflamatorias que infecciosas. La mayoría son inflamatorias, un 10-20% quizás son infecciosos. Siempre tratamos de descartar infecciones urinarias e infecciones de transmisión. Pero en este caso en particular sí probablemente sea un proceso inflamatorio. Y esto es lo que les comentaba, que a veces los pacientes usan antibióticos y no mejoran. Entonces una evaluación por la especialidad sería lo ideal. De hecho, la prostatitis es un problema recurrente, crónico, que desconcierta a los pacientes, ¿no? Porque el paciente va de médico en médico porque siente que no mejora. Exacto. O que el tratamiento antibiótico que le pusieron no funciona. Y entonces es típico esa molestia que se da en la parte inferior, entre los testículos y el ano, por ahí en la parte inferior, y el síntoma de ir al baño frecuentemente. Por eso es que el doctor le ha medicado con esta pastilla que se llama tamsulosina, ¿no? Y tenemos otra pregunta, doctor. Estamos de Giselle desde Chiclayo. Giselle, bienvenida, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Mi consulta es, quería saber, yo tengo 33 años y cada vez que yo me saco un análisis de orina, me sale que no tengo infección, pero siempre me sale que tengo hematíes, o sea, sangre en la orina microscópicamente. Doctor. Este es un proceso... No tan frecuente, pero sí puede suceder, ¿no? La hematuria o la sangre en la orina puede ser macroscópica o microscópica, es decir, uno la puede ver o solamente sale en el laboratorio. Normalmente cuando sale en repetidos exámenes de orina hay que hacer una evaluación. Hay un protocolo que nosotros tenemos, ver la vía urinaria, hacer algunos estudios complementarios, en algunos casos ingresar con una cámara que se llama cistoscopía para poder ver si la vejiga no tiene algo anormal. Entonces buscar varias causas ahí, pero probablemente no sea infeccioso. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor? Nos estaba diciendo evitar el estreñimiento, tener buena higiene, algunas otras recomendaciones para que todas las mujeres que nos están escuchando en casa puedan tenerlo en cuenta. Claro, en mujeres, bueno, después del acto, también en varones, pero sobre todo en mujeres, después del acto sexual, siempre miccionar, por ejemplo, tener bastante cuidado con la ropa sintética, sobre todo ahora en el verano, que hace más humedad, más calor, puede proliferar más la parte bacteriana.
Evitar un poco el estreñimiento porque como hay bastante contigüidad pueden pasar los gérmenes a la vía urinaria. La limpieza a los niños o a las niñas, explicarles que siempre es de adelante hacia atrás y no viceversa porque eso puede condicionar colonización bacteriana. Y bueno, la ingesta de líquidos que también es básica, ¿no? Vamos a una pregunta de redes que tenemos aquí en Cuerpo Médico. Adelante, por favor. Dice, soy deportista y hago rutinas de ejercicios fuertes. Últimamente he tenido constantes infecciones urinarias que he tratado con antibióticos que me ha recetado el doctor. ¿Es posible que la práctica deportiva esté produciéndome infecciones urinarias? Y la verdad es que no está tan asociado. Yo creo que podría ser incluso el hecho de no hidratarse adecuadamente. La actividad física extenuante sí puede generar quizás un sangrado en la orina, eso sí, está descrito, pero no está muy asociado con las infecciones urinarias. No sé si era varón o mujer, pero... No lo identifica, pero identifica. yo también coincido contigo que el ejercicio físico no tendría que condicionar una infección de orina, probablemente vinculado a un tema de higiene, por ahí, podría ser. Por ejemplo, en el caso de mujeres, sobre el caso de damas, ¿no? Quizá las prendas licradas y de ese tipo, podría por ahí condicionar algún tipo de malestar local que es necesario atender, ¿no? Pero en líneas generales yo coincido con el doctor Cabrera que no hay un factor predisponente, todo lo contrario, ¿no? Sí, un poco relacionado con la pregunta anterior, ¿no? O sea, el sangrado post-esfuerzo, ¿no? Sí. Como también vincular el tema de infecciones urinarias a el tema de la vida íntima de las personas, porque muchas personas comienzan sus infecciones de orina o sus inflamaciones en relación al inicio de su vida íntima o a la regularidad de las mismas. Entonces, no se puede desvincular la parte genital de la parte urinaria, sobre todo en mujeres, ¿no? En hombres eso no es común. En hombres la próstata vendría a ser nuestro principal agente que condiciona. Ustedes, por ejemplo, en el hospital me imagino ven muchísimos pacientes con hipertrofia de próstata, ¿no? Sí. Y con ello catéteres que se colocan, exámenes e infecciones recurrentes en hombres. Exactamente, tenemos muchos pacientes con cateterismos o con catéteres vesicales y la mayoría de ellos, casi el 99%, van a producir una bacteria en la vejiga, casi siempre. Hay que también evaluarlos bien porque una cosa es la infección, que son los síntomas producidos por un germen, y otra es la bacteriuria, que es la colonización, pero que no genera síntomas. Entonces, y tenemos ahora otra pregunta, doctor. Américo de Chincha, buenos días, Américo. ¿Cuál es tu consulta? Señorita, yo soy diabético y mucho problema tengo con mis vías urinarias. Menciono de a poquitos y a veces se me complica también con la parte renal. No sé, procuro siempre, ya me he cansado de tomar pastillas para esto, pero veo más opción a lo vegetal, ¿no? Y no sé cuál sería mi problema, si tengo que hacerme análisis para poder mejorar. Bueno, yo creo que definitivamente sí necesita una evaluación. La diabetes puede producir de por sí la diabetes problemas miccionales, ¿no? Puede generar infecciones, como ya lo habíamos hablado, entonces sí creo que necesitaría una evaluación un poquito más amplia para poder definir cuál podría ser el problema. Muchas gracias, doctor Cabrera. Hemos tenido un programa súper concurrido por muchas llamadas, por redes, por teléfono. Le agradecemos infinitamente su presencia. Ha sido muy valioso su consejo para todos los que nos ven y nos escuchan a través de TV Perú. Así que vamos a una pausa y ya volvemos con la parte final del programa. Volvemos con la parte final de Cuerpo Médico, un programa que ha sido realmente muy, pero muy entretenido, muy variado. Claros los mensajes del doctor Cabrera, no hay que automedicarse, si hay sintomatología, ir al doctor, hay que hacer los exámenes antes de tener una infección urinaria y tratarla, que hay algunos casos que hay que acudir al médico hospitalario, porque si hay fiebre, esta cistitis ya no es simplemente una infección que se trata con una pastilla, sino requiere de exámenes complementarios, porque puede ser un tema de salud más delicado. Sin lugar a dudas, la infección urinaria es un tema muy recurrente. 40%
de mujeres en algún momento de su vida han tenido una infección urinaria y más del 12% de ellas lo sufren regularmente, lo cual no es poco, es muchísima gente. Así que creo que en ello hemos resuelto un montón de inquietudes de nuestros oyentes y televidentes. Pero lo que más me dejó feliz de la jornada fue lo que pasó con Paola. Yo, para mí, históricamente le decía, había una inequidad con el tema de la vacunación y el papilomavirus, un tema que lo tratamos a propósito del cáncer de cuello uterino la semana pasada, tenía este tema de la vacuna que era solamente para niñas, gratuitamente me refiero, no porque las vacunas existían, pero hoy se vacunó con cuerpo médico en la primera campaña el primer niño con papilomavirus. Yo creo que eso fue sensacional, Paola. Sí, doctor. Comenzaron las clases y comenzó la vacunación también, ¿no? En este colegio Pedro Labarte de La Victoria, por primera vez se han vacunado a niños y a niñas, en este caso de quinto, de primaria, y ustedes han podido ver en las imágenes los pequeños, además con toda la disposición para que puedan hacer su colita y puedan vacunarse. Y lo importante es aquí también incidir en la buena información que deben recibir los padres de familia, porque al final son ellos quienes tienen que dar la autorización para que los niños sean inmunizados. Entonces, ¿no? Estamos muy contentos de verdad de que Cuerpo Médico haya estado presente en esta campaña de vacunación y esa es nuestra misión, estar en cada una de estas campañas y en todas las actividades que tengan como objetivo tener una vida saludable. Invitar a todos los padres, por favor, que firmen los consentimientos informados porque las vacunas salvan vidas y recordar el tema de hoy, no aguantarse la orina, que a veces estamos en el trabajo, para evitar esas infecciones urinarias, tener la ropa interior de algodón, como nos dijo el médico, hacer una buena higiene y siempre los pacientes diabéticos o menopáusicos que hemos aprendido hoy día, su chequeo con urología. Agradecerle al doctor Cabrera por su excelente contribución de medicina tradicional y ya saben, el día de mañana tenemos un programa súper especial también. Hablaremos acerca de la depresión, un tema también en salud mental tremendamente prevalente y estoy seguro que le daremos a ustedes consejos que sabrán apreciar y llevar a su vida de todos los días, porque no hay persona que también en algún momento no tenga un sentimiento de pesar. Y claro, no todos son depresión, pero algunos sí requieren ayuda médica y con ello, pues el consejo de nuestros especialistas bajo una visión integral, pues nos van a permitir darle a ustedes soluciones. Así que no se diga más, hemos concluido este programa de manera muy especial y nos conectamos con Conecta Perú. Bye bye, hasta mañana. Hasta mañana, gracias.